Clave previsional. Lo importante se explica simple. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Clave Previsional. Hoy hablaremos de una medida que busca reducir las brechas entre hombres y mujeres que se producen por la diferencia en sus expectativas de vida. ¿Por qué es urgente hablarlo? Porque en Chile las mujeres viven en promedio más años que los hombres. La evidencia es clara. Según el sexto informe de género del sistema de pensiones, la mediana de la pensión en mujeres fue menos de 20,2%. Con estos antecedentes, la reforma incorporó un mecanismo llamado compensación por diferencias de expectativa de vida. Un nuevo beneficio que reconoce y corrige la desigualdad que enfrentan las mujeres al momento de pensionarse. En la práctica, este beneficio compara la pensión que recibiría una mujer con la que obtendría un hombre con las mismas condiciones previsionales y entrega la diferencia como un complemento para que las mujeres no reciban pensiones más bajas solo por vivir más años. Hoy explicaremos cómo funcionará, a quién beneficiará y qué impacto puede tener en las pensiones de muchas mujeres. Acompáñanos. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Compensación por diferencia de expectativa de vida. Hoy en Clave Previsional, ¿por qué las mujeres reciben pensiones más bajas que los hombres? La nueva compensación por diferencias de expectativa de vida, ¿cómo se calculará y a quiénes beneficiará? Consejos prácticos para saber si te corresponde y cómo revisar tu pensión. Todo lo que necesitas saber, explicado simple y con ejemplos claros. Comenzamos. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Uno de los grandes problemas de nuestro sistema previsional es la brecha que existe entre hombres y mujeres, considerando una serie de variables. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué dicen las cifras oficiales y cómo se traduce en la vida de miles de mujeres en Chile? Para responder estas interrogantes, preparamos una nota en terreno que nos ayudará a entender por qué esta desigualdad se arrastra desde hace décadas. Contexto, sentido. Una de las desigualdades estructurales del sistema de pensiones en nuestro país afecta directamente a las mujeres. Aunque la mayoría trabajó gran parte de su vida, tanto dentro como fuera del hogar, sus pensiones siguen siendo menores que la de los hombres. ¿La razón? Una combinación de factores que se arrastran desde hace décadas. El primer factor es la densidad de cotizaciones. Estudios de la Superintendencia de Pensiones muestran que las mujeres registran en promedio 49,6% de su vida laboral con cotizaciones, mientras que los hombres alcanzan el 57,9%. En otras palabras, ellas tienen más años sin aportes formales, muchas veces porque asumieron labores de cuidado del hogar. Yo trabajé toda mi vida entre la casa y trabajo por temporada, pero no siempre con contrato. Cuando me jubilé, mi pensión autofinanciada era de 190.000 pesos y es difícil vivir con eso. Otro factor es la mayor expectativa de vida. En Chile, las mujeres viven en promedio 90,9 años, casi 5 años más que los hombres, cuya expectativa de vida es de 86,7 años. Este dato, que parece positivo, se convierte en un problema. Al vivir más, el ahorro acumulado debe dividirse en más años de financiamiento de la pensión, reduciendo el monto mensual. Las mujeres enfrentan 3 desventajas estructurales. Salarios más bajos que en promedio que los hombres, más interrupciones por maternidad, dedicarse a los cuidados y una mayor expectativa de vida. Eso se traduce en menores pensiones, aun cuando hayan trabajado igual o en mayor cantidad que los hombres. La reforma previsional de 2025 abordó esta inequidad con la compensación por diferencias de expectativa de vida, un complemento de pensión que beneficiará directamente a más de 800.000 mujeres, porque en el Chile de hoy, vivir más años no debería significar tener menos pensión. Contexto, sentido. Lo que acabamos de ver confirma una realidad que se arrastra por años. Las mujeres, pese a vivir más y aportar con su trabajo dentro y fuera del hogar, reciben pensiones más bajas que los hombres.
Para entender mejor esta realidad y los cambios que introduce la reforma, nos acompaña Rodrigo Pérez, director de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Gracias por estar hoy en Clave Previsional, Rodrigo. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Te invito a que veamos la primera pregunta. ¿Por qué las mujeres reciben pensiones más bajas que los hombres en nuestro país? Ahí estaba la primera pregunta. Partamos por lo básico. ¿Por qué las mujeres reciben pensiones más bajas que los hombres en nuestro país? Principalmente por 3 factores: salarios en promedio más bajos durante su vida laboral, más interrupciones en su ciclo de ahorro previsional, esto es ausencia de cotizaciones por tiempo de maternidad o cuidado, y mayor expectativa de vida. Al vivir más años, los fondos acumulados deben repartirse un periodo mayor, lo que reduce el monto mensual de la pensión. ¿Y de qué magnitud estamos hablando cuando hablamos de brecha en números? Bueno, según el estudio que elaboró la Superintendencia de Pensiones y datos que tenemos de la Dirección de Presupuestos del año 2024, para quienes se jubilaron entre 2015 y 2022, la pensión autofinanciada mediana fue de aproximadamente 73.700 pesos, mientras que al sumar la pensión garantizada universal, la PGU, la pensión total mediana alcanzó los 278.500 pesos. En el caso de los hombres, la mediana fue de 159.000 pesos y 354.000 pesos respectivamente. En las mujeres, de 38.000 pesos y 244.000 pesos. La reforma crea un mecanismo de compensación por diferencias en expectativas de vida. ¿En qué consiste esto, Rodrigo? Es un complemento que recibirán las mujeres. Este aporte busca equilibrar la cancha y reducir la brecha de género en las pensiones. Rodrigo, ¿y quiénes podrán acceder a esta compensación? ¿Solo las nuevas afiliadas o también las que están actualmente en el sistema? La compensación por diferencias de expectativa de vida beneficiará a mujeres de 65 años o más que reciban una pensión de vejez o invalidez derivada del sistema de capitalización individual, es decir, del sistema AFP. En esta primera etapa, el beneficio se aplicará de manera automática a las mujeres que ya están pensionadas o afiliadas antes del 1 de agosto de 2025. Sin necesidad de cumplir ningún requisito adicional. En el caso de las futuras generaciones de pensionadas, se pedirá haber estado incorporada al Seguro Social Previsional y contar con al menos una cotización del Fondo Autónomo de Protección Previsional, el FAP, antes de cumplir los 50 años. La compensación comenzará a pagarse a partir de enero de 2026 con un monto mínimo de 0,25 UF mensuales y podrá ser mayor dependiendo de la diferencia de expectativa de vida entre hombres y mujeres. En total, más de 800.000 personas se verán beneficiadas con esta medida que busca reconocer su esfuerzo y corregir una desigualdad histórica en el sistema de pensiones. Muy bien. Te invito a que conozcamos otra pregunta del público. ¿Qué impacto tendrá esta medida en las pensiones? ¿Hablamos de cambios significativos? Ahí estaba otra pregunta de nuestro público. Es un avance concreto hacia la equidad. La compensación mínima será de 0,25 UF, aproximadamente 10.000 pesos, el valor de la UF promedio en octubre de 2025 y el monto específico final del beneficio dependerá de la situación particular de cada mujer. El monto final recibido también se incrementará dependiendo de la edad de retiro, incorporando un incentivo a postergar la jubilación. Puede parecer un monto base modesto, pero en pensiones muy bajas, el complemento puede ser una ayuda real en la vida cotidiana. ¿Y esto se suma a la PGU y al beneficio por años cotizados o reemplaza a alguno de ellos? Se suma. La compensación por diferencias de expectativa de vida no reemplaza la PGU ni el beneficio por años cotizados. De hecho, puede convivir con ambos. Una pensionada puede recibir la PGU como piso, sumar un complemento por años cotizados y además la compensación por expectativa de vida. Esto es clave porque en el diseño de la reforma se busca que los beneficios actúen de manera complementaria para mejorar el ingreso mensual. ¿Y qué desafíos quedan pendientes después de implementar este beneficio? ¿O se puede decir que con esto se resuelve el tema de la brecha de género? Todavía no del todo, pero es un importante avance. La brecha de género en pensiones tiene muchas causas: menores ingresos, interrupciones laborales por tareas de cuidado y una menor densidad de cotizaciones a lo largo de la vida laboral. La compensación por diferencia de expectativa de vida corrige una de esas desigualdades estructurales y se suma a una serie de medidas como la pensión garantizada universal que beneficia a más mujeres o incluso el bono por hijo. Es en ese sentido que esta medida es un paso dentro de una estrategia más amplia que debe seguir siendo fortalecida. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en Clave Previsional y explicarnos este tema.
Muchas gracias a ustedes. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Hemos visto que las mujeres se enfrentan una desigualdad histórica en sus pensiones y que esta compensación busca corregir parte de esa brecha. En la próxima sección conoceremos en terreno cómo se vive esta realidad y qué expectativas tienen las pensionadas frente a este beneficio. Aclaremos el punto. Ya vimos por qué las mujeres reciben pensiones más bajas. Ahora les contaremos cómo funcionará la compensación por diferencia de expectativa de vida, un complemento que busca equilibrar las pensiones de las mujeres con los hombres y corregir una inequidad histórica. Veámoslo junto a Daniela González, nuestra periodista. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Todo bien, muchas gracias. Y sí, es como un tema que es nuevo en el sistema previsional. Esta semana quisimos hacer un resumen de lo que hemos explicado hasta ahora. Vamos a verlo. ¿Qué es? La compensación es un aporte adicional que recibirán las mujeres, calculando sobre la base de la diferencia en expectativa de vida entre hombres y mujeres. En simple, busca evitar que por vivir más años, las mujeres obtengan una pensión más baja. ¿A quiénes beneficia? Beneficiará a más de 800.000 mujeres, entre pensionadas actuales y nuevas jubiladas desde enero del 2026, siempre que cumplan con todos los requisitos establecidos. El cálculo es automático, no hay que postular, se aplicará de oficio en las pensiones que correspondan. ¿Cómo se calcula? El complemento se calcula tomando como referencia la pensión que habría recibido un hombre de la misma edad, grupo familiar beneficiario y saldo del ahorro individual. Se suma a la PGU y si corresponde al beneficio por años cotizados. ¿Desde cuándo? La compensación se entregará a pensionadas actuales desde enero del 2026 y a quienes se jubilen en el futuro. En resumen, la compensación por diferencias de expectativa de vida es un aporte extra que busca equilibrar las pensiones de las mujeres, un paso para avanzar en equidad de género dentro del sistema previsional chileno. Muchas gracias, Daniela, por toda esa información. Para eso estamos. Así funciona la compensación por diferencias de expectativa de vida, un aporte que busca corregir una desigualdad que durante años afectó las pensiones de las mujeres en Chile. Hacemos una breve pausa y al regreso conoceremos otros cambios que trae la nueva reforma al sistema de pensiones chileno. Ya volvemos con más Clave Previsional. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Clave previsional. Lo importante se explica simple. Es momento de nuestra sección Modo Previsión, donde vamos a terreno para conocer cómo se viven los cambios de la reforma en la vida diaria de las personas. Para contarnos más y mostrarnos las voces de las y los propios beneficiarios, damos la bienvenida a nuestra periodista en terreno, Francisca Carvajal. Bienvenida, Francisca, una vez más. Hola, Bárbara. Un placer estar nuevamente con ustedes. Francisca, cuéntanos de qué se trata el reportaje de esta semana. Hoy hablaremos de la compensación por diferencias de expectativa de vida, pero no es la única novedad. También conoceremos la ampliación de cobertura de la PGU, que incorpora a nuevos beneficiarios, que son las personas que reciben pensiones de reparación y gracia, y a Montepíos de Capredena y Vipreca. Modo previsión. Durante décadas el sistema previsional chileno ha sido cuestionado por las profundas desigualdades que genera. Una de las más evidentes es la brecha de género. Las mujeres reciben pensiones más bajas que los hombres. La reforma previsional de 2025 busca enfrentar esta realidad a través de un nuevo mecanismo, la compensación por diferencias de expectativa de vida, que entregará un complemento mensual para corregir esta inequidad. Pero no es el único cambio. También se incorporaron otras modificaciones al pilar solidario, que amplían la cobertura de la PGU a nuevos beneficiarios. Mi pensión era de 200.000 pesos, con la PGU subió un poco, pero igual sigo ajustada. Me dicen que ahora, como vivimos más años que los hombres, vamos a tener una compensación. Para mí, cada peso vale, remedios, cuentas.
esta feria es un alivio que reconozcan esa diferencia. Esta compensación está dirigida a mujeres de 65 años o más que estén pensionadas y se entregará de manera automática a partir de enero de 2026. Es un beneficio mensual y su monto mínimo son 0,25 UF. ¿Cómo sabrán las pensionadas si recibirán la compensación? El cálculo se hará de manera automática, sin necesidad de postulación y comenzará a regir a contar de enero de 2026. Los centros de atención de Chile Atiende ya se encuentran disponibles para informar, responder preguntas y resolver dudas, tanto presencialmente como llamando al 101. La compensación es un beneficio que entrega el nuevo Seguro Social y además está otro cambio de la reforma, que son los nuevos beneficiarios a la PGU, que incluye personas que perciben pensiones de reparación o pensiones por gracia, montepiadas y montepiados de Dipreca y Capredena que reciban exclusivamente este tipo de pensión. Según estimaciones oficiales, las modificaciones a la PGU permitirán que miles de pensionados por reparación o gracia accedan por primera vez a este beneficio, al igual que el resto de la población. El aumento del monto de la PGU para las personas de 82 años o más y aquellas personas que reciben pensión de reparación de 82 años o más ya está vigente a partir del 1 de septiembre de este año. En septiembre de 2026 lo reciben las personas de 75 años o más y también quienes reciben pensiones por leyes reparatorias de estas edades, y en septiembre de 2027 ya todas las personas de 65 años o más, incluidas las personas que reciben pensiones de reparación de esa edad. Es importante tener en consideración que el aumento para las personas que ya reciben la PGU es automático, pero quienes reciben pensiones por leyes reparatorias tienen que solicitarla de acuerdo con el calendario por grupo etario. La reforma previsional avanza así en dos direcciones: reconocer la desigualdad de género en las pensiones y ampliar la cobertura de la PGU. Cambios que buscan resolver el problema de las bajas pensiones y que marcan un paso hacia un sistema más inclusivo y equitativo. Modo previsión. Lo que vimos en terreno nos muestra que la reforma previsional también trae cambios en el pilar solidario, pues amplía la PGU a quienes reciben pensiones de leyes de reparación y por gracia. Así es, son medidas que en conjunto apuntan a una mayor equidad y reconocimiento de distintos grupos que históricamente quedaron fuera o recibieron un trato distinto. Muchas gracias por toda la información y el reportaje que nos trajiste esta semana, Francisca. Gracias a ti, Bárbara. Nos vemos la próxima semana. Ahora en nuestra sección Tengo un plan vamos a conversar en detalle sobre cómo estas medidas se aplican en la práctica, quiénes podrán acceder y qué deben tener en cuenta las personas para informarse y ejercer sus derechos. Tengo un plan. Bienvenido Francisco Vera, asesor previsional de nuestro programa. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Bárbara, gracias. ¿Y tú? Bien también. Entremos en materia, sí. ¿De qué manera funciona la ampliación de cobertura de la PGU? Las personas pensionadas por leyes reparatorias que cumplan los requisitos generales podrán acceder a la PGU de 250.000 pesos mensuales de forma independiente de su pensión reparatoria. Este beneficio debe solicitarse en Chile Atiende y podrá gestionarse con 3 meses de anticipación a la implementación del aumento según el siguiente calendario de edad. Desde junio de 2025, si cumplieron 82 años o más en septiembre de este mismo año. Desde junio de 2026, si cumplirás 75 años o más en septiembre de 2026. Y desde junio de 2027, si cumplirás 65 años o más en septiembre de 2027. Asimismo, se incorporarán montepiadas y montepiados de Capredena y Dipreca que no tengan otra pensión y cuyo montepío sea inferior al monto de la PGU. En estos casos, podrán acceder a un complemento que les permita alcanzar los 250.000 pesos mensuales. Este beneficio también deberá ser solicitado en Chile Atiende a partir de 2027. Francisco, ¿y cuáles son esos requisitos generales? Los requisitos generales para acceder a la PGU son: 1. Edad, tener 65 años o más.
2, residencia en Chile, haber vivido en el país por lo menos 20 años contados desde el cumplimiento de los 20 años de edad y además 4 dentro de los últimos 5. Tercero, situación socioeconómica, no pertenecer a un grupo familiar dentro del 10% más rico de la población. Para determinar el grado de vulnerabilidad se cruza información que maneja el Registro Social de Hogares y otras instituciones. Y cuarto requisito, monto de la pensión base, que exige que ésta no supere el monto máximo definido por ley, que actualmente es 1.210.828 pesos. La pensión base es la suma de la autofinanciada de referencia más las de sobrevivencia que puede estar recibiendo la persona que postula. ¿Y cómo se calcula esa pensión base para acceder a la PGU? Ahora, al calcular la pensión base, se incluirán los nuevos beneficios que crea la reforma, la bonificación por años cotizados y la compensación por diferencias de expectativa de vida para las mujeres. En cambio, no se sumarán las pensiones de reparación o por gracia. Esto hace más transparente y justo el cálculo, considerando efectivamente todos los ingresos previsionales de la persona. ¿Y qué ocurre con los montepíos de Dipreca y Capredena? ¿Ahora pueden acceder a la PGU? Las modificaciones permiten que las personas que reciben montepíos de Capredena o Dipreca accedan a la PGU, siempre que cumplan los requisitos de edad, residencia y focalización socioeconómica. Si su pensión de montepío es menor al monto de la PGU, recibirán la diferencia hasta igualarlo. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Ha sido un gusto como siempre, Bárbara. Nos vemos la próxima semana entonces. Nos vemos. Vamos a una pausa y seguimos con más Clave Previsional. Clave Previsional. Lo importante se explica simple. Clave Previsional. Lo importante se explica simple. Ya revisamos en profundidad cómo funciona la compensación por diferencias de expectativa de vida. Pero, como ya les comentamos, la reforma también trae cambios importantes en la PGU, que buscan ampliar la cobertura y dar más equidad en el sistema. Les invito a ver la siguiente nota. La reforma previsional, además de incorporar la compensación por diferencias de expectativa de vida, trae la incorporación de nuevos beneficiarios de PGU. Hasta ahora, quienes recibían pensiones por gracia o reparación no podían acceder a este complemento. Con la reforma, esas personas serán beneficiarias si cumplen los requisitos generales de edad, residencia, aunque existe una consideración especial para aquellas personas que estuvieron en el exilio y focalización. El cambio importante es la eliminación del cálculo diferenciado que afectaba a beneficiarios de pensiones de reparación, como las establecidas por las leyes RETIG y VALECH. Desde ahora tendrán el mismo tratamiento que cualquier otro pensionado al calcularles la PGU, sin considerar su pensión de reparación. Respecto al cálculo de la pensión base para acceder a la PGU, que es la suma de las pensiones que recibe una persona, no se considerará el monto de la pensión de reparación. Todos los ingresos previsionales relevantes se consideran para determinar si corresponde o no acceder a la PGU, pero las pensiones de reparación no se suman porque tienen un carácter distinto y no deben restar oportunidades para acceder a otros beneficios previsionales. Finalmente, la reforma incorpora a quienes reciben montepíos de Capredena y Dipreca. Estas personas ahora podrán acceder a la PGU siempre que cumplan los requisitos, y si el monto de su montepío es inferior a la PGU, recibirán la diferencia hasta alcanzar los 250.000 pesos mensuales, el nuevo piso que fijó la reforma. Con estas modificaciones, miles de pensionados que antes quedaban fuera del pilar solidario podrán acceder a este beneficio mensual, cambios que amplían la red de protección y corrigen desigualdades que permanecieron por años. Lo que acabamos de ver refleja que el pilar solidario también se transforma con la reforma. Personas que antes quedaban fuera, como pensionados de reparación o por gracia y quienes reciben montepíos de Capredena y Dipreca, ahora podrán acceder en igualdad de condiciones a la PGU. En ambos casos, siempre que cumplan los requisitos generales de edad, residencia y focalización. Y para entender cómo aterrizar estas novedades en la vida diaria, en nuestra sección Sácale Provecho vamos a revisar casos prácticos y consejos simples para que cada persona sepa cómo y dónde consultar si les corresponde acceder a estos beneficios. Sácale Provecho.
Ya nos acompaña Paula Arriagada, que nos mostrará paso a paso cómo informarse y solicitar la PGU para las personas que reciben pensiones de reparación y las personas que reciben pensiones de Montepío. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Bárbara. Vamos a revisar ambos casos. Si recibes una pensión de reparación, ¿qué debes hacer para solicitar la PGU? Este beneficio debe solicitarse en Chile Atiende y podrá gestionarse con 3 meses de anticipación a la implementación del aumento, según el calendario de edad. Desde junio de 2025, si cumplirás 82 años o más, en septiembre de 2025. Desde junio de 2026, si cumplirás 75 años o más, en septiembre de 2026. Desde junio de 2027, si cumplirás 65 años o más, en septiembre de 2027. Las personas que reciben solo Montepío, pensión de viudez, de Capredena o de IPRECA, también podrán acceder a un complemento de la PGU a partir de septiembre de 2027. Vamos con un ejemplo. Una pensión de Montepío de 180.000 pesos se va a complementar con 70.000 pesos, llegando a los 250.000 pesos de la PGU. El complemento se pagará mes a mes. En resumen, si eres pensionado por reparación, por gracia o recibes un Montepío de Capredena o de IPRECA, si cumples con los requisitos generales y particulares, tendrás derecho a los beneficios para los cuales deberás postular a través de Chile Atiende de manera presencial u online. Son pasos simples, pero que pueden marcar una gran diferencia en el ingreso mensual de una persona mayor. Muchas gracias por acompañarnos en Sácale Provecho. Muchas gracias, Bárbara. Nos vemos. Sácale provecho. Ahora les invito a nuestra sección ¿Sabías qué?, donde compartimos datos claves de la reforma que muchas veces pasan desapercibidos, pero que pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas. ¿Sabías que? ¿Sabías que los y las trabajadores independientes que no están obligados a emitir boletas de honorarios, como feriantes, transportistas o pequeños comerciantes, ahora cuentan con un sistema de cotización simplificada? Esto significa que en lugar de pagar por separado para acceder a los distintos beneficios, ahora podrán realizar un aporte único mensual que cubre salud, pensiones y seguro laboral. Una forma más simple y accesible para que miles de trabajadores informales puedan comenzar a cotizar y acceder en el futuro a beneficios como la PGU o el beneficio por años cotizados. Si quieres profundizar en cómo funciona esta modalidad, te invitamos a escuchar el 3er episodio de nuestro podcast, donde explicamos con ejemplos concretos cómo la cotización simplificada puede marcar una gran diferencia en la seguridad social de los trabajadores independientes en www.claveprevisional.cl. ¿Sabías que? Hemos llegado al final de este capítulo de Clave Previsional. Si quieres más información y ejemplos prácticos, te invitamos a visitar nuestro sitio web y seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás infografías y nuestra serie de podcasts. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Clave Previsional. En el próximo capítulo de Clave Previsional hablaremos de la cotización con rentabilidad protegida, un nuevo mecanismo que busca dar más seguridad a tus ahorros previsionales. ¿Cómo funcionará este seguro que protege frente a pérdidas del mercado? ¿Qué significa para quienes recién comienzan a cotizar y para quienes ya están cerca de jubilar? ¿Y cómo impactará en la industria previsional? Acompáñanos para entender qué cambios traerá la nueva reforma para los trabajadores y trabajadoras del país.
Este es un proyecto realizado por Sofan. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gov.cl.